En los archivos del tiempo, las muertes de los apóstoles se narran con precisión casi quirúrgica. De Pedro sabemos que fue crucificado boca abajo, de Pablo que su cabeza rodó en la vía Ostiense, de Santiago que cayó por orden de Herodes Agripa, y de Juan que exhaló su último aliento anciano en Éfeso. Incluso del traidor conocemos el final, el árbol, la cuerda, la sombra de su arrepentimiento. Pero de María Magdalena, la mujer que presenció la resurrección antes que nadie, la discípula más cercana al Maestro, la que sostuvo su mirada cuando los demás huyeron, sobre ella, la historia guardó un silencio sepulcral. No hay fecha, no hay lugar, no hay registro alguno de su muerte. Ningún cronista, ningún padre de la Iglesia, ningún documento oficial. Solo un vacío cuidadosamente labrado. Un vacío tan grande que parece gritar desde el silencio. Porque el silencio, cuando es demasiado perfecto, deja de ser olvido, se convierte en evidencia. El libro de los Hechos menciona su nombre al comienzo, y después la borra del relato como si la hubieran borrado del mapa. Las cartas de Pablo enumeran colaboradores, profetas, misioneros, fundadores de iglesias, pero jamás la mencionan. Los teólogos de los primeros siglos, obsesionados con registrar cada detalle de los mártires, callan también. Todos callan. Y cuando todos callan al mismo tiempo, es porque alguien ordenó el silencio. La iglesia primitiva no olvidaba por accidente. Cuando una historia desaparecía, era porque representaba una amenaza. Y María Magdalena fue una amenaza teológica, política y espiritual. Los textos gnósticos la presentaban como portadora de enseñanzas secretas del Cristo, receptora de revelaciones que no se dieron a los 12 varones. Su autoridad espiritual era un desafío para la estructura patriarcal, que se estaba erigiendo sobre las ruinas del Imperio Romano. Ella no obedecía jerarquías, no pedía permiso para hablar del Espíritu, y eso era imperdonable. El misterio de su destino final no se esconde en Roma ni en Jerusalén, sino en los ecos dispersos de las tradiciones que sobrevivieron al fuego. En aldeas del sur de Francia, en cavernas talladas por la devoción, en manuscritos polvorientos que los monjes escondieron en los muros de sus monasterios, en cánticos que los gitanos repiten sin saber que recitan fragmentos de una historia prohibida. Todos esos hilos apuntan a una misma dirección. El final de María Magdalena no fue pacífico. Las razones por las que murió son las mismas por las que su muerte fue borrada. Lo que sabía, lo que enseñaba, lo que representaba, era demasiado peligroso para sobrevivir en la memoria colectiva. Y así comenzó la operación de silencio más meticulosa de la historia cristiana. Los rastros más antiguos que desafían esa versión oficial no provienen del Vaticano, sino de la Provenza francesa. Allí, en una región bañada por la sal y el viento del Mediterráneo, se conservan relatos transmitidos desde el siglo I, donde se afirma que María Magdalena no desapareció o fue exiliada. Las leyendas de Sainte-Marie de la Mer cuentan que alrededor del año 42 después de la crucifixión, María Magdalena, junto con María Salomé, María Jacobé, Marta, Lázaro y un joven llamado Maximino, fueron colocados en una embarcación sin remos ni velas. No había timón, ni provisiones, ni destino. Los arrojaron al mar para que la corriente hiciera lo que la espada no se atrevía. Era un castigo disfrazado de milagro, una ejecución cubierta por la apariencia del azar. Sin embargo, según la tradición, aquella barca llegó milagrosamente a las costas de la Galia, a la tierra que hoy llamamos Camarga. Los aldeanos los acogieron como portadores de una fe desconocida. María se internó en las montañas y encontró refugio en una cueva llamada Sainte-Baume, donde se dice que vivió 30 años más, en oración, en enseñanza, en transmisión silenciosa del conocimiento que el Maestro le había confiado. Pero no estaba sola. Recibía visitantes, enseñaba, formaba discípulos. Su palabra se propagaba como un fuego que no podía ser apagado. Aquella cueva, siglos después, sería reconocida como un santuario sagrado. Los arqueólogos modernos han confirmado que fue un centro de culto cristiano desde los primeros siglos, mucho antes de que Roma lo reconociera oficialmente. Eso significa algo fundamental. Existían comunidades que veneraban a María Magdalena antes de que la Iglesia decidiera qué era ortodoxo y qué era herejía. Ella no fue olvidada, fue deliberadamente marginada. Su cristianismo no dependía de altares ni de obispos, era un cristianismo interior directo, íntimo, un camino de revelación, no de obediencia. Pedro construía templos,
María enseñaba introspección. Pablo fundaba iglesias, María enseñaba a mirar hacia adentro. Ellos erigían jerarquías, ella ofrecía libertad. Por eso fue enviada lejos, para que su voz no contaminara la estructura naciente del poder eclesiástico. Pero incluso en el exilio, su influencia crecía. Atraía buscadores, sanaba enfermos, hablaba del Cristo vivo dentro de cada alma. Su enseñanza era peligrosa porque despojaba de autoridad a los mediadores. No necesitaba sacerdotes, ni rituales, ni indulgencias. Solo silencio, atención y pureza del corazón. Ese mensaje amenazaba a quienes querían gobernar en nombre de Dios. Con el paso de los siglos, la historia oficial se encargó de transformarla. La apóstol se convirtió en pecadora, la maestra en penitente, la portadora de revelaciones en prostituta arrepentida. Era una forma más eficiente de asesinar su legado, no quemando sus palabras, sino distorsionando su imagen. Pero su sombra sobrevivió. En los monasterios provenzales se hablaba de una mujer vestida de lino rojo que enseñaba a orar en silencio. En las aldeas se narraban visiones donde una figura luminosa descendía sobre el mar. Y en las catacumbas secretas, los seguidores de la antigua fe aún susurraban su nombre verdadero: María, la amada, la iniciada, la que conoció el misterio. Cada fragmento, cada mito, cada piedra consagrada en su nombre compone un mosaico que revela algo inquietante. El final de María Magdalena fue el comienzo de su resurrección espiritual. La Iglesia pudo borrar sus documentos, pero no su vibración. Su presencia sigue latiendo en cada símbolo oculto, en cada pintura en la que un frasco de alabastro brilla entre sombras, en cada alma que intuye que hay más verdad de la que los concilios permitieron recordar. Este es el principio del misterio. La historia de una mujer cuyo eco atravesó siglos de censura y fuego. Una mujer que fue condenada por enseñar lo que el propio Cristo le reveló en secreto: que el reino no está en los templos ni en los dogmas, sino dentro de ti. Y mientras la Iglesia consolidaba su poder sobre los tronos del mundo, ella, la olvidada, tejía en el silencio la semilla de una verdad que ninguna institución podría matar. Porque lo divino, cuando se experimenta directamente, se vuelve incontrolable. Y ese era el verdadero peligro de María Magdalena, la libertad espiritual. Dicen que en las montañas de la Provenza, el viento todavía lleva su nombre. Allí donde los robles retuercen sus raíces sobre la piedra, y el aire huele a resina y oración antigua, los peregrinos cuentan que durante siglos nadie se atrevió a entrar en la cueva al caer la noche, porque quienes lo hacían aseguraban escuchar una voz de mujer, recitando palabras en un idioma olvidado, palabras que encendían en el pecho una calma tan profunda que dolía. Era la voz de la mujer que Roma quiso enterrar en el silencio, pero cuya enseñanza se negaba a morir. María Magdalena había comprendido algo que la Iglesia institucional jamás podría tolerar: que el reino del cielo no era una promesa lejana, sino una experiencia inmediata, que la comunión con lo divino no dependía de intermediarios, ni de templos, ni de altares, sino de un despertar interior. Esa comprensión la convirtió en el símbolo de una espiritualidad libre, y precisamente por eso fue perseguida. En los manuscritos medievales conservados en monasterios de Marsella y Saint-Maximin, se relata que los últimos años de su vida los dedicó a enseñar a quienes se atrevían a subir la montaña para escucharla. Hombres y mujeres, campesinos y nobles, se acercaban a la gruta buscando respuestas que la religión oficial no ofrecía. Ella los recibía sin jerarquías, hablándoles del Cristo interior, de la luz que habita en cada alma, de la necesidad de purificar el pensamiento antes que los rituales. Enseñaba que el verdadero altar no se levantaba con piedra, sino con conciencia. Aquellas enseñanzas fueron transmitidas en voz baja, escondidas entre plegarias y canciones para sobrevivir al dogma. No había libros porque la palabra escrita era peligrosa. Solo había memorias, visiones y símbolos. Algunos decían que guardaba un pequeño rollo en piel de cabra donde escribía sus experiencias con el maestro, otros que su saber se transmitía únicamente de corazón a corazón, en silencio. Lo cierto es que de su paso quedaron rastros de una sabiduría que desafiaba la estructura patriarcal del cristianismo naciente. Siglos después, cuando los cruzados llegaron al sur de Francia, descubrieron que muchas comunidades campesinas rendían culto no a Pedro ni a Pablo, sino a una figura femenina vestida de rojo, a quien llamaban la portadora de la llama. Aquellas gentes no sabían explicar su origen, solo decían que su abuela y la abuela de su abuela le habían rezado desde siempre.
Y aunque los inquisidores intentaron eliminar ese culto, las historias siguieron repitiéndose, disfrazadas de leyendas locales o canciones de cuna. Lo que pocos comprendieron fue que aquel fuego venía del mismo mensaje que María Magdalena había llevado consigo: el conocimiento directo, la revelación interior, la libertad de espíritu. Durante los primeros siglos del cristianismo, esa libertad fue vista como una amenaza al orden. Los obispos necesitaban obediencia, no iluminación. Necesitaban creyentes, no maestros. Y ella, con su sola existencia, demostraba que el alma humana podía comunicarse con Dios sin intermediarios. Esa era la verdadera revolución espiritual. No la fe en la resurrección de un cuerpo, sino el despertar del espíritu dentro del cuerpo vivo. Una verdad demasiado subversiva para un imperio que estaba construyendo una religión de poder. Con el paso del tiempo, la figura de María fue reconfigurada por los teólogos. Jerónimo, Agustín, Ambrosio y otros padres de la Iglesia comprendieron que no podían borrar completamente su nombre. Aparecía en los evangelios, así que hicieron algo más sutil: la transformaron. Convirtieron a la discípula en pecadora, a la maestra en penitente, a la mujer iluminada en símbolo de arrepentimiento. Así su autoridad espiritual se desvanecía detrás de una lágrima. Durante más de 1500 años, el mundo creyó que María Magdalena era una prostituta redimida. Nadie se preguntó por qué una mujer que fue testigo de la resurrección debía ser recordada por su supuesto pecado. Nadie cuestionó que esa imagen convenía perfectamente a una iglesia que necesitaba ejemplos femeninos de sumisión, no de liderazgo. Pero la historia nunca muere del todo. Bajo las capas de censura, sobreviven grietas por donde la verdad se filtra. Y esas grietas empezaron a ensancharse en el siglo XIX, cuando un erudito alemán llamado Karl Reinhardt compró en un mercado de El Cairo un papiro antiguo que contenía fragmentos de un texto desconocido. Aquel manuscrito, llamado hoy Papiro de Berlín 8502, contenía algo impensable: el Evangelio de María Magdalena. No era una leyenda ni una invención medieval. Era un texto auténtico, anterior a muchos libros del Nuevo Testamento, donde María hablaba con el Cristo resucitado y compartía visiones sobre la ascensión del alma. Lo más impactante es que el texto registraba un conflicto directo con Pedro. Según el relato, él dudaba de la autoridad de María, cuestionando si el Salvador realmente le habría confiado secretos no revelados a los demás. Ella respondía sin temor, describiendo la luz interior que libera al alma del miedo y del deseo. Ese diálogo bastó para sellar su destino histórico, porque el Evangelio de María presentaba una verdad imposible de asimilar para la Iglesia institucional. El Cristo no necesitaba intermediarios, y una mujer podía comprender y enseñar sus misterios en igualdad con cualquier apóstol. Era la negación total de la jerarquía apostólica. Si su voz hubiera prevalecido, la historia del cristianismo habría sido distinta. No habría papas ni confesores. No habría indulgencias ni inquisición. Habría libertad. Los siglos posteriores se encargaron de destruir esa posibilidad. El Evangelio de María fue prohibido. Copias enteras fueron quemadas junto con los textos gnósticos de Alejandría y Antioquía. Las comunidades que lo preservaban fueron perseguidas y exterminadas. Los hombres y mujeres que recordaban su enseñanza fueron llamados herejes. Sin embargo, antes de que el fuego los alcanzara, algunos lograron esconder manuscritos en vasijas de barro, en muros de templos olvidados, en cavernas donde nadie los buscó. Y así, como semillas enterradas, esperaron el tiempo propicio para florecer de nuevo. Esa fue la estrategia de María desde el principio. Ella sabía que su cuerpo podía morir, pero su mensaje debía sobrevivir. Por eso formó discípulos, transmitió palabra por palabra lo que había escuchado de labios del Maestro, y les enseñó a escribir en símbolos, para que sus enemigos no pudieran entender. Aquella sabiduría viajó en silencio por el Mediterráneo, llegó a Egipto, a Asia Menor, a las costas de la Galia, donde encontró refugio entre comunidades que buscaban una fe sin cadenas. Muchos siglos después, los cátaros del sur de Francia reivindicarían ese linaje. Decían que la verdadera iglesia no tenía muros ni sacerdotes, que Dios habitaba en la conciencia pura, y que María Magdalena había sido la portadora original del conocimiento interior. Por eso la llamaban la primera luz. Y cuando Roma los declaró enemigos de la fe, fueron masacrados por decenas de miles, precisamente por guardar la memoria de aquella mujer que la Iglesia había jurado olvidar. Pero el olvido jamás fue total.
En cada persecución, en cada quema de libros, en cada inquisidor que creyó haber destruido la herejía, una chispa sobrevivía, y esa chispa sigue ardiendo hoy en los corazones de quienes sienten que algo en la historia oficial no encaja, que detrás de las paredes doradas del dogma hay una verdad más antigua, más humana, más cercana. Esa verdad es la que María Magdalena defendió con su vida, no una religión nueva, sino un modo distinto de vivir la presencia divina, no un templo de piedra, sino un templo de conciencia, no una jerarquía, sino una comunión interior. Por eso su nombre fue borrado, y por eso su eco sigue resonando, porque lo que enseña no depende de los siglos, ni de los concilios, ni de la aprobación de los hombres. María Magdalena representa la rebelión de la luz contra la estructura del miedo, representa la voz del alma libre que se niega a arrodillarse ante el poder. Y por eso, aunque intentaron asesinar su memoria, su espíritu regresó una y otra vez, disfrazado de símbolo, oculto en las artes, en las leyendas, en las visiones de los místicos. La historia quiso convertirla en sombra, pero las sombras solo existen porque hay luz detrás. Y esa luz, la de la mujer que caminó con el Cristo, la de la discípula que amó sin someterse, la de la maestra que predicó sin altar, es la misma que ahora comienza a revelarse de nuevo, no en templos, sino en la conciencia colectiva que despierta. Porque la verdad, por más que la entierren, siempre encuentra su forma de volver. El hallazgo del Evangelio de María fue una grieta en el muro del silencio, un destello que reveló la magnitud de la censura que había caído sobre ella. Aquel texto no era una simple anécdota perdida entre los siglos. Era una declaración espiritual que ponía en jaque toda la estructura del cristianismo institucional. En sus fragmentos se leía la voz de una mujer que no hablaba de pecado ni de culpa, sino de autoconocimiento, de ascensión interior, de libertad del alma. No predicaba obediencia, sino comprensión. No pedía fe ciega, sino lucidez. Cuando los investigadores comenzaron a traducir el manuscrito, encontraron un pasaje que estremeció al mundo académico. Pedro preguntaba con desdén si Jesús había hablado con María a solas, sin la presencia de los demás. Aquella pregunta no era inocente. Era el reflejo del conflicto más profundo de la historia cristiana, la lucha entre el poder jerárquico y la revelación individual. La figura de Pedro representaba la autoridad institucional, el liderazgo visible, la estructura. María, en cambio, representaba la experiencia directa de lo divino, el contacto interior con lo sagrado. Dos caminos opuestos que no podían coexistir sin uno destruir al otro. El texto de aquel papiro era como un espejo que mostraba lo que la historia se había empeñado en ocultar. Allí María no era la penitente arrodillada de los cuadros renacentistas, sino una maestra espiritual, una intérprete de los misterios, una voz que los discípulos escuchaban con respeto, hasta que el miedo de los hombres transformó la devoción en sospecha. En esas páginas se percibe un conflicto que anticipa toda la historia posterior del cristianismo, el momento en que la fe viva se convierte en religión de poder. El hallazgo no solo revelaba a una mujer silenciada, sino también a un Cristo diferente, un maestro que hablaba de conocimiento interior y no de instituciones, que enseñaba la comunión del Espíritu antes que los ritos, que despertaba la conciencia en lugar de imponer credos. Y eso era peligroso, porque destruía las bases sobre las cuales se edificó el control religioso durante milenios. Durante los primeros siglos, los obispos y concilios comprendieron que había dos cristianismos coexistiendo. Uno, el de Pedro y Pablo, diseñado para sobrevivir dentro del imperio, con reglas, jerarquías y doctrinas. Y otro, el de María y los gnósticos, basado en la revelación interior, el despertar de la conciencia, la unión directa con la divinidad sin mediadores. Uno servía al poder, el otro liberaba del poder. El primero necesitaba templos, el segundo, almas despiertas. No podían convivir. Por eso uno fue canonizado y el otro exterminado. En las sombras de esa guerra espiritual, María Magdalena fue declarada culpable de algo más grave que la herejía, de haber conservado la pureza original del mensaje de Jesús. Por eso su nombre fue borrado, sus escritos destruidos y su imagen distorsionada hasta volverse irreconocible. El cristianismo oficial necesitaba una figura femenina sumisa, no una maestra que hablara de libertad. Por eso durante siglos, la Virgen María fue exaltada y la Magdalena fue degradada. La estrategia era simple y brutal, elevar a una para eclipsar a la otra.
El resultado fue un silencio que se extendió durante 1500 años. Pero el silencio no borra, solo posterga. Las verdades soterradas empiezan a filtrarse cuando el tiempo está maduro, y en los siglos XII y XIII, Enteriseeco regresó con fuerza entre los llamados cátaros del sur de Francia. Aquella comunidad de buscadores, apartada del control de Roma, afirmaba que María Magdalena había sido la verdadera sucesora espiritual del Cristo, la portadora del Consolamentum, un rito interior de iluminación. Ellos decían que el verdadero templo era la conciencia humana, que no hacía falta sacerdote para hablar con Dios, y que la Iglesia romana había usurpado la herencia del Maestro. Su fe era peligrosa porque devolvía el poder al individuo. En sus enseñanzas, el alma no necesitaba redención por sangre, sino recuerdo de su origen. Decían que el conocimiento, no el miedo, era la llave del cielo, que el Cristo había venido a despertar, no a fundar imperios, y que María Magdalena había guardado las últimas palabras del Salvador, esas que revelaban el camino interior hacia la libertad. Roma no podía permitirlo. En 1209 el Papa Inocencio III lanzó la cruzada albigense para erradicar a los cátaros. Fue una guerra santa contra cristianos, que creían demasiado. La orden papal fue clara: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. El sur de Francia ardió en llamas, ciudades enteras fueron arrasadas, miles de personas fueron decapitadas, quemadas o torturadas. Montsegur, Béziers, Carcassona, lugares que aún guardan el olor de la ceniza. Pero el fuego no destruyó el mensaje. Entre los restos de los cátaros sobrevivió una leyenda, que antes de la caída de Montsegur, 4 guardianes escaparon del castillo con un cofre. No contenía oro, sino manuscritos, textos sagrados atribuidos a María Magdalena. Lo llamaban el Libro del Amor. Nadie volvió a verlo. Algunos creen que fue destruido, otros que fue escondido en criptas selladas bajo tierra. Pero lo importante no es el objeto, sino la idea que contenía. Ese libro simbolizaba la verdad que el poder no podía tolerar, que el amor y la sabiduría son fuerzas más altas que la obediencia. Durante siglos, Roma justificó la masacre de los cátaros como una cruzada contra la herejía. Pero en realidad fue una purga para destruir una memoria. Lo que se perseguía no era solo una doctrina, sino una línea espiritual, la línea que comenzaba en María Magdalena. Su figura reaparecía una y otra vez, en los márgenes de la historia, en los textos prohibidos, en las sectas ocultas, en las visiones de los místicos, siempre como la portadora de una verdad indestructible. El miedo de la Iglesia no era a la mujer, sino al principio que representaba. María encarnaba el poder de la experiencia directa de Dios, sin dogmas, sin mediadores, sin templos, y ese poder no se podía controlar. Por eso, cuando la institución no podía destruirlo físicamente, lo fragmentaba, lo confundía, lo dispersaba. Así lo hizo con sus reliquias. En Europa al menos 5 lugares afirmaban poseer los huesos de María Magdalena: Éfeso, Bécelay, San Maximín, Constantinopla y Marsella. Cada lugar contaba una historia distinta. Cada tumba se proclamaba verdadera. Pero esa multiplicidad no era devoción, era estrategia. Cuando el poder teme a un símbolo, lo multiplica para diluir su fuerza. Si su cuerpo estaba en todas partes, su verdad no podía concentrarse en ningún sitio. Si su nombre se dividía, su mensaje se volvía confuso. Así se controlan las leyendas, no destruyéndolas, sino saturándolas de versiones hasta que nadie sepa cuál es la real. Y así durante siglos, la Iglesia administró la memoria de la mujer que más temía, manteniéndola viva, pero domesticada. Sin embargo, en el corazón de Francia, en los pueblos que conservaban el eco de los cátaros, se siguió repitiendo una historia distinta, que María no murió en paz, ni fue venerada en Roma, sino que fue asesinada, que la orden vino desde Jerusalén, no de paganos, sino de cristianos, que la cueva donde vivió se convirtió también en su tumba, que fue envenenada por quienes temían lo que sabía. No hay documentos oficiales que lo prueben, pero hay canciones, letanías, leyendas, todas con el mismo mensaje: fue silenciada por su propia fe. Puede que nunca sepamos el detalle histórico exacto, pero sí podemos comprender el patrón. Cada vez que una voz femenina se alzó en la historia con sabiduría espiritual, fue callada o transformada en caricatura. Hipatia, Juana de Arco, Hildegarda, tantas mujeres atravesadas por la misma espada invisible,
la que castiga el conocimiento interior cuando amenaza al poder externo. María fue la primera, y su muerte, cualquiera que haya sido, fue el modelo de todas las demás. Pero lo que nadie anticipó fue que su mensaje sobreviviría escondido en el arte. Cuando los libros fueron prohibidos, los pintores se convirtieron en escribas del alma. En sus lienzos y esculturas, comenzaron a cifrar lo que no podían decir con palabras. Y así, mientras los teólogos borraban su historia, los artistas la resucitaban en imágenes secretas, frascos de alabastro, rosas rojas, miradas hacia adentro, pieles oscuras. Cada símbolo era una clave, una confesión, una chispa del fuego original que aún ardía bajo la ceniza del dogma. Porque el alma humana tiene memoria, puede olvidar por generaciones, pero nunca para siempre, y el tiempo de recordar siempre llega. Durante los siglos en que la voz de María Magdalena fue silenciada, los artistas se convirtieron en sus mensajeros invisibles. Mientras la teología borraba su nombre, la pintura lo escondía entre luces y sombras. En los templos donde se prohibía hablar de ella como maestra, las imágenes la mostraban sosteniendo objetos que nadie se atrevía a explicar. Era el lenguaje secreto de los iniciados, un idioma que solo podían leer aquellos que sabían mirar. El símbolo más repetido era el frasco de alabastro. En los evangelios oficiales, se menciona que María ungió al Maestro con un perfume costoso contenido en un vaso de alabastro. Pero en las pinturas medievales, ese frasco aparece una y otra vez, incluso en escenas donde no debería estar. Está a los pies de la cruz, en el desierto, en su lecho de muerte, a veces incluso sostenido sobre su corazón como si fuera una reliquia viva. Los cronistas de la Iglesia lo interpretaron como simple atributo de penitencia, pero los alquimistas y los místicos sabían que el alabastro era otra cosa, el recipiente del espíritu. El alabastro representa la materia purificada, la carne que se vuelve transparente a la luz. En las tradiciones esotéricas, simboliza el cuerpo que contiene la esencia divina. María, en esas pinturas, no lleva un frasco cualquiera, se representa a sí misma. Ella es el vaso, el recipiente del conocimiento. El ungimiento, entonces, no es solo físico, es la transmisión de la sabiduría interior, la alquimia del alma que se abre al amor divino. Por eso su frasco aparece en lugares imposibles, porque no es un objeto, es un mensaje. Otro símbolo recurrente es la rosa roja. En muchas obras del Renacimiento, María Magdalena aparece rodeada de pétalos esparcidos, o con una sola rosa entre las manos. La iconografía oficial quiso ver en ello un signo de arrepentimiento, la flor que brota tras el llanto. Pero en el lenguaje oculto de los rosacruces, la rosa roja era emblema de la gnosis, del conocimiento oculto alcanzado a través del amor divino. La rosa no simbolizaba culpa, sino iluminación. Era el signo del alma que ha florecido después de atravesar el misterio. Tiziano, Leonardo, Caravaggio, el Greco, todos dejaron rastros. Cada uno, a su manera, desafió el relato impuesto. Caravaggio pintó a María Magdalena en éxtasis, no llorando, no suplicando, sino en un trance de revelación. Sus ojos no miran al cielo, miran hacia adentro. Su cuerpo no pide perdón, se rinde ante una verdad interior. Aquella obra, cargada de tensión mística y sensual, escandalizó a los religiosos de su tiempo. Decían que era obscena porque mostraba a una mujer en éxtasis, pero lo que en realidad temían era que alguien entendiera lo que la pintura sugería, que la revelación espiritual es una experiencia íntima, directa, corporal, sin intermediarios. Tiziano, en cambio, fue más sutil. En su María Magdalena penitente, la rodeó de rosas rojas, símbolo de la sabiduría que florece en la carne. La envolvió en una luz que no viene del cielo, sino del interior. Y en su mirada hay algo que no pertenece a la culpa, sino al recuerdo. Un recuerdo antiguo, de una verdad perdida que espera ser redescubierta. Durante siglos, la Iglesia intentó explicar esos símbolos como simples adornos, pero los iniciados sabían que formaban parte de una corriente secreta que conectaba a los artistas, a los alquimistas, a los constructores de catedrales y a los guardianes del conocimiento oculto. Esa corriente tenía un propósito: preservar la sabiduría femenina prohibida, la sabiduría de María Magdalena. En las catedrales góticas de Francia, el misterio se hizo piedra. Allí, entre las esculturas de vírgenes y santos, comenzaron a aparecer figuras femeninas de piel oscura, las llamadas vírgenes negras.
Por siglos, se creyó que su color provenía del humo de las velas, pero los estudios modernos demostraron que fueron talladas así deliberadamente. No se ennegrecieron, nacieron negras. Porque en la simbología medieval, el negro no significaba maldad ni pecado, sino misterio. Era el color de la materia prima, del conocimiento oculto, de la sabiduría que surge de la oscuridad interior. Algunas de esas vírgenes negras son, en realidad, representaciones de María Magdalena disfrazadas de la Virgen María para sobrevivir a la censura. La misma postura, los mismos atributos, el mismo frasco de alabastro oculto entre los pliegues del manto, en templos como Chartres o Rocamadour. Los constructores dejaron inscripciones que aluden a la Señora de la Luz nacida en la oscuridad. Una descripción que encaja más con la discípula del Cristo que con la Madre Virgen. En las logias de canteros y escultores se transmitía un secreto que las vírgenes negras representaban la sabiduría escondida, el principio femenino de la divinidad, la memoria viva de María Magdalena. Pero el símbolo más enigmático apareció en el sur de Francia, en un pequeño pueblo llamado Sainte-Marie de la Mer. Allí, cada año, miles de gitanos se congregan para rendir homenaje a una mujer que la Iglesia apenas menciona, Sara la Negra. La procesión es un océano de colores, tambores, cánticos y lágrimas. Los peregrinos llevan la estatua de Sara al mar, la sumergen entre las olas y rezan palabras antiguas en romaní. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó el ritual, pero se celebra desde hace siglos. Y aunque Roma nunca lo reconoció oficialmente, el fervor popular lo mantiene vivo. Según las tradiciones orales, Sara fue discípula, o quizá hija de María Magdalena. Algunos la describen como una mujer de piel oscura, que llegó junto a las tres Marías en aquella barca sin remos, la misma barca del exilio. Otros dicen que fue la heredera espiritual, la que recibió las últimas enseñanzas de la maestra antes de su muerte. En cualquier caso, Sara representa la continuidad del linaje. Su color oscuro no solo es físico, sino simbólico. Es la memoria que resistió en la sombra, la sabiduría que sobrevivió entre los pueblos marginados, lejos de los templos y de las coronas. Los gitanos nómadas y libres de la autoridad eclesiástica se convirtieron en guardianes involuntarios de esa herencia. Ellos conservaron la devoción a Sara, y con ella, la esencia de María Magdalena. En su lengua, la llaman Sara Ekali, Sara la Negra, la santa que no pertenece a ningún dogma. Su fe no se mide con rezos ni doctrinas, sino con la certeza silenciosa de que en cada ser humano habita una chispa divina. Durante siglos, las mujeres gitanas transmitieron de madre a hija pequeñas frases que, sin saberlo, eran fragmentos del antiguo evangelio prohibido. La luz que buscas está en tu propio pecho, decían. Nadie puede darte lo que ya posees. Era la misma enseñanza que María Magdalena predicó en las cuevas de la Provenza. El mensaje había sobrevivido disfrazado de canción, camuflado en una danza, preservado en la memoria de quienes nunca tuvieron templos, pero sí espíritu. En cada procesión, cuando la estatua de Sara toca el mar, los peregrinos repiten el gesto simbólico del bautismo original, no el de agua bendita, sino el del despertar interior. Sumergen a la santa en el agua como símbolo del alma que recuerda su origen divino. Y mientras las olas la cubren, los gitanos cantan palabras incomprensibles para los sacerdotes, pero claras para el corazón, la promesa de que la verdad nunca muere. Sara, la Negra, es más que una figura de devoción. Es la prueba de que el linaje de María Magdalena nunca se extinguió, que su mensaje viajó oculto en la sangre, en la voz, en los sueños de quienes no podían escribirlo. Es la confirmación de que el fuego que encendió en la cueva de Sainte-Baume sigue ardiendo bajo el cielo del Mediterráneo, en cada alma que siente el llamado del conocimiento interior. Así, lo que Roma quiso destruir se transformó en un río subterráneo que fluyó por siglos, alimentando la corriente invisible de los buscadores. Monjes secretos, alquimistas, poetas, místicos, todos bebieron de esa fuente. Y cuando llegaba la noche, en los talleres, en los claustros, en los desiertos, repetían su enseñanza más simple y más peligrosa: el templo eres tú. Ese mensaje, escondido en el arte, codificado en los símbolos, enterrado en las leyendas y resucitado en la devoción gitana, fue la chispa que mantuvo viva la llama. Porque el conocimiento no necesita permiso para existir, solo necesita corazones dispuestos a recordarlo. Y el recuerdo está volviendo. En las sombras del tiempo, se murmura que María Magdalena no se llevó su conocimiento a la tumba.
que antes de morir, en aquella cueva de Saint-Baume que había sido su refugio y su santuario, dejó un último mensaje para los suyos. Los relatos dispersos de monjes y buscadores la llaman de distintos modos: el Testamento de María, el Libro de la Primera Luz, el Evangelio del Amor, o simplemente las últimas palabras de la amada. Ninguno de esos nombres puede verificarse históricamente, pero su eco atraviesa demasiados siglos como para ser ignorado. En el texto gnóstico conocido como Pistis Sophia, uno de los más enigmáticos del cristianismo primitivo, María aparece más viva que nunca. Allí no es una figura secundaria, sino la interlocutora principal del Cristo resucitado. De las 164 preguntas que se hacen al Maestro, 67 provienen de ella. Más que Pedro, más que Juan, más que todos los demás discípulos juntos. Y en un pasaje que los estudiosos de Princeton y Harvard consideran fundamental, Jesús le dice: tú eres la plenitud de todas las plenitudes, la perfección de todas las perfecciones. A ti te revelaré los misterios que no he confiado a ningún otro, porque tu corazón se orienta hacia la luz, más que todos tus hermanos. Ese reconocimiento es devastador para la historia oficial. Porque si María fue realmente la depositaria de los misterios más altos del Cristo, entonces toda la estructura eclesiástica edificada sobre la autoridad de Pedro se derrumba. Por eso Pistis Sophia fue enterrado, prohibido, quemado y declarado herético. Su contenido no era moralmente peligroso, era teológicamente explosivo. Mostraba a una mujer que había alcanzado el conocimiento directo del reino, un reino que no necesitaba de obispos, ni de liturgias, ni de instituciones humanas. Los inquisidores medievales, siglos después, hablaban con temor de un libro que los cátaros guardaban como su tesoro más sagrado, el Evangelio Final, un texto que supuestamente contenía las palabras que María pronunció antes de morir. En los registros de tortura conservados en Toulouse y Carcassona, se repite una expresión inquietante: el libro peligroso, aquel que hacía innecesarios los sacramentos. Los acusados se negaban a revelar su paradero, incluso bajo tormento. Decían que era un texto dictado por la amada del Señor y que contenía la verdad que liberaría a la humanidad del miedo. Nunca se encontró ese manuscrito, pero fragmentos de su supuesto contenido sobrevivieron en citas indirectas, en notas marginales de místicos perseguidos, en versos cifrados de alquimistas que hablaban de la luz nacida del vientre oscuro. A partir de esos rastros, algunos investigadores contemporáneos, como Marvin Meyer y Elaine Pagels, reconstruyeron el corazón de sus enseñanzas. Lo que emerge de esas reconstrucciones no es una religión alternativa, sino una revolución interior. Las enseñanzas atribuidas a María Magdalena son simples pero absolutas. La primera: el reino está dentro de ti. No lo busques en templos de piedra ni en jerarquías humanas, porque el templo verdadero es el cuerpo viviente y la conciencia que lo habita. La segunda: ningún hombre puede interponerse entre el alma y lo divino. El que dice solo a través de mí llegarás al Padre no es un maestro, es un carcelero. La tercera: la resurrección no es del cuerpo, sino del espíritu. No se trata de volver a la vida después de la muerte, sino de despertar mientras aún respiras. Resucitar es recordar lo que siempre fuiste. La cuarta enseñanza era la más prohibida. La sabiduría divina tiene rostro femenino. En el cosmos, decía ella, existe una energía llamada Sofía, la sabiduría del Espíritu Santo, y el mundo no hallará equilibrio hasta que lo femenino sea honrado como manifestación directa de lo divino. En esas palabras se escondía la semilla de una transformación que habría cambiado la historia del mundo. Porque si lo femenino es divino, el poder patriarcal pierde su justificación. Si Dios se manifiesta también en la mujer, la iglesia basada en jerarquías masculinas se vuelve innecesaria. Por eso esas palabras eran mortales. No se trataba de teología, era una amenaza política. En ellas no había culpa ni pecado, sino conocimiento, y el conocimiento es poder. María no predicaba fe ciega, predicaba conciencia despierta. No pedía adoración, pedía memoria. Recordar quién eres, recordar lo que habita en ti, recordar la luz que fue tu origen. Los textos gnósticos decían que cuando ella hablaba, los discípulos temblaban, no por miedo, sino porque la verdad en su voz desnudaba todas las ilusiones. Su palabra atravesaba las mentiras con la misma claridad con que la luz atraviesa el vidrio. Por eso quisieron apagarla. No podían permitir que una mujer mostrara que el reino está en el corazón y no en los altares.
No podían tolerar que su enseñanza hiciera innecesaria toda intermediación humana entre Dios y el alma. Pero antes de morir, según las leyendas del sur de Francia, María reunió a sus discípulos, entre ellos a Sara, y pronunció su última advertencia. «No levantéis templos en mi nombre», dijo. «No hagáis de mí un ídolo ni de mis palabras una nueva prisión. No vine a crear otra iglesia, vine a recordaros que sois libres. Si un día os dicen que solo a través de ellos podéis alcanzar al Padre, sabed que mienten. Si os hacen temer la voz interior que os habla en el silencio, sabed que os están robando el alma. Porque el Cristo que yo conocí no pidió adoración, pidió despertar». Y entonces pronunció su enseñanza más temida, la que sellaría su destino. «El que busca controlar tu acceso a lo divino, busca convertirse en tu Dios». Esa frase, simple como un cuchillo, era inaceptable para quienes construían imperios sobre la fe. Porque un pueblo que no teme, que no necesita intermediarios, que busca a Dios dentro de sí, no puede ser dominado. El supuesto testamento termina con una promesa. La verdad que ahora entrego será enterrada, pero volverá a florecer cuando los tiempos sean maduros. Porque la luz no puede ser destruida, solo olvidada. Y cuando los hombres recuerden lo que son, yo estaré con ellos, no en cuerpo sino en conciencia. Los siglos pasaron, y el eco de esas palabras fue enterrado bajo montañas de dogma, quemado en bibliotecas, censurado en concilios. Pero la memoria no desapareció del todo. En la Edad Media, los místicos hablaban de una luz sofía que guiaba al alma a través de la oscuridad. En el Renacimiento, los alquimistas representaron a esa luz como una mujer de fuego con un libro cerrado en las manos. Y en la modernidad, cada despertar espiritual, cada movimiento de búsqueda interior, lleva algo de su huella invisible. María Magdalena se convirtió así en el símbolo del alma que recuerda su origen. Su historia no termina en el siglo I, ni en el concilio de Éfeso, ni en las cruzadas. Su historia sigue viva cada vez que alguien deja de temer, cada vez que una persona decide mirar hacia adentro en lugar de buscar afuera, cada vez que alguien descubre que la divinidad no se mendiga, se despierta. El testamento perdido de María no es un texto escondido en una cueva, es una vibración que atraviesa el tiempo. Habla en los sueños, en las intuiciones, en la voz interior que todos escuchan cuando se atreven a callar. Esa voz dice lo mismo desde hace 2 milenios. Eres parte de la luz, eres el templo, eres la verdad que buscas. Y cuando comprendemos eso, comprendemos también por qué su figura fue tan temida. Porque un solo ser humano que vive desde esa conciencia tiene más poder que todas las jerarquías del mundo. Por eso fue exiliada, traicionada, silenciada, convertida en pecadora. Pero el silencio, a veces, es la mejor estrategia de supervivencia. Desde ese silencio, su verdad cruzó los siglos y ahora está volviendo a hablar. No a través de dogmas ni de iglesias, sino a través de la conciencia de millones que despiertan al mismo mensaje. Porque la profecía que ella dejó, que la verdad sería recordada cuando la humanidad estuviera lista, se está cumpliendo. Y quienes escuchan estas palabras, no las escuchan por casualidad. Los siglos avanzaron como un velo sobre la memoria del mundo, pero hay verdades que no se oxidan con el tiempo. Durante casi 2000 años, la figura de María Magdalena permaneció enterrada bajo los escombros de la teología, reducida a un símbolo de arrepentimiento, hasta que los vientos del siglo XX comenzaron a remover la arena del olvido. Fue entonces cuando la profecía que ella había pronunciado en su cueva empezó a cumplirse. Lo que había sido sepultado en el silencio comenzó a salir a la luz, no en templos ni concilios, sino en laboratorios, universidades y almas que despertaban sin saber por qué. En 1896, cuando el papiro de Berlín reveló fragmentos del Evangelio de María, el mundo académico todavía no estaba preparado para admitirlo. Lo etiquetaron como apócrifo, como una curiosidad sin relevancia. Pero medio siglo después, en 1945, un campesino egipcio desenterró por accidente los manuscritos de Nag Hammadi, una colección de 52 textos gnósticos enterrados desde el siglo IV. Entre ellos estaban los Evangelios de Tomás, de Felipe y nuevamente de María. Textos que la Iglesia había declarado destruidos para siempre. Allí estaban, intactos, esperando el momento de ser leídos, como si la tierra los hubiese protegido hasta que la humanidad estuviera lista para comprenderlos. Los traductores quedaron desconcertados. En aquellas páginas no había rastros de culpa ni de miedo,
El mensaje era luminoso y terrible. El reino está dentro y fuera de vosotros. Quien se conoce a sí mismo conoce al Padre. Palabras que desmontaban toda estructura de poder religioso. El descubrimiento fue tan disruptivo que durante años se intentó minimizar su importancia, pero las copias circularon, los investigadores las estudiaron, y lentamente el velo empezó a rasgarse. Con los manuscritos de Nag Hammadi, el eco de la voz de María regresó, no como leyenda, sino como testimonio histórico. Su presencia reapareció también en el Pistis Sophia, en el Evangelio de Felipe y en otros textos que mostraban a una mujer instruida en los misterios, amada y respetada por el Maestro. Todo aquello que la tradición había suprimido resurgía con la fuerza de lo inevitable. Ya no era posible ocultarla. En el siglo XXI la revelación continuó. En 2012, la doctora Karen King, de la Universidad de Harvard, anunció el hallazgo de un pequeño fragmento de papiro que contenía las palabras Jesús les dijo, mi esposa, aunque su autenticidad aún se debate. El simple hecho de que pudiera existir un documento semejante desató un terremoto cultural. No se trataba solo de una relación humana, sino del símbolo de una unión espiritual entre el principio masculino y el femenino divinos. Si el Cristo había tenido una compañera, su mensaje de redención adquiría otro sentido, no la sumisión de la mujer, sino la integración de las polaridades, la reconciliación de la divinidad completa. El tiempo estaba cumpliendo la promesa. Los manuscritos olvidados, las imágenes en los muros, las leyendas de los pueblos, todo comenzó a converger. La conciencia colectiva empezó a percibir lo que durante siglos fue negado, que María Magdalena no fue una nota al pie de la historia, sino su núcleo oculto, que su voz representa el regreso del principio femenino de la divinidad, el aspecto que la humanidad reprimió para construir imperios. Y esa represión no solo afectó a la mujer, sino al alma del hombre. Durante milenios, la energía masculina dominó el mundo bajo la máscara del control y la conquista. Se levantaron templos, tronos, dogmas, ejércitos, pero al precio de un vacío interior, el poder sin sabiduría, la fe sin compasión, la ley sin amor. El exilio de María fue también el exilio del corazón, y ahora, en este tiempo de caos y de búsqueda, su retorno simboliza el regreso de la sensibilidad perdida, la reunificación del espíritu con la materia, del cielo con la tierra, de Dios con la humanidad. El despertar del femenino sagrado no es una moda espiritual, es un movimiento cósmico, está en el arte, en la ciencia, en la conciencia ambiental, en la empatía creciente que resiste la crueldad del mundo moderno. Es la semilla que María plantó hace 20 siglos germinando al fin en millones de almas que redescubren su voz interior. Cuando una persona, hombre o mujer, escucha esa voz y decide confiar en su intuición, en su sabiduría, en su conexión directa con lo divino, la profecía se cumple una vez más. Porque ella no dijo que volvería en carne, dijo que volvería en conciencia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Los teólogos pueden debatir su figura, los historiadores pueden negar su evangelio, pero el despertar espiritual que lleva su nombre es innegable. Cada vez que alguien se atreve a cuestionar una verdad impuesta, cada vez que una mujer se levanta a enseñar desde el alma, cada vez que un hombre abraza la ternura sin miedo a parecer débil, María está resucitando, no en templos de piedra, sino en templos de carne. La historia espiritual de la humanidad avanza en ciclos, silencios y revelaciones, olvidos y despertares. Cada vez que la verdad es reprimida, vuelve con más fuerza, y cada vez que el miedo intenta dominar, la luz encuentra un resquicio. El ciclo actual es el del regreso. El Cristo interior y la Sofía divina vuelven a unirse en la conciencia humana. Lo que en otros tiempos era castigado como herejía ahora se convierte en la necesidad más profunda del alma contemporánea. Reencontrar sentido, recuperar conexión, recordar el origen. El siglo XXI no necesita más profetas externos, necesita individuos despiertos. Y eso era exactamente lo que María enseñaba. Por eso su mensaje sigue vivo, porque no dependía de una época, sino de un estado de conciencia. Mientras exista alguien que se atreva a mirar dentro de sí y reconocer la chispa divina, ella estará hablando. Su historia no fue escrita para los poderosos, sino para los que dudan, para los que buscan, para los que presienten que la religión no puede ser el fin de la espiritualidad. Fue escrita para ti, que lees o escuchas estas palabras
y sientes algo moverse dentro. Una vibración antigua que reconoce lo que siempre supo. Ese reconocimiento no viene de la razón, viene del alma. Es la misma resonancia que hace 2000 años encendió a quienes la escuchaban hablar en la penumbra de su cueva. El retorno de María Magdalena no es arqueológico ni académico. Es interior. Está ocurriendo en silencio como todas las revoluciones verdaderas. Se manifiesta en la manera en que las personas empiezan a buscar autenticidad, en la creciente necesidad de verdad sin intermediarios, en la renuncia a las estructuras que esclavizan la conciencia. Porque la verdad que ella defendió nunca fue propiedad de nadie. Era una llama que podía arder en todos, una chispa del mismo fuego divino que el poder trató de monopolizar. Y ahora, cuando las paredes de las instituciones se agrietan y la información fluye libremente, esa llama vuelve a encenderse. Por eso los antiguos decían que María Magdalena no murió, solo se transformó en eco, un eco que viaja a través de los siglos y despierta a los que están listos para escucharlo, un eco que hoy resuena más fuerte que nunca, recordándonos que no hay separación entre Dios y el ser humano, solo olvido. Y el olvido está terminando. Durante siglos, la versión oficial del cristianismo se edificó sobre un silencio cuidadosamente sostenido. No fue un olvido casual, sino una omisión premeditada. Los padres de la Iglesia, hombres instruidos en filosofía, retórica y política, sabían perfectamente que callar puede ser más eficaz que negar. La censura directa genera mártires. El silencio, en cambio, produce olvido, y el olvido es más dócil, más funcional, más rentable para el poder. Cuando se examinan los escritos de aquellos teólogos que definieron la fe institucional, el vacío se vuelve evidente. Eusebio de Cesarea, considerado el primer historiador del cristianismo, escribió su historia eclesiástica en el siglo IV Bernardino, poco después del Concilio de Nicea. Detalló las vidas, muertes y milagros de decenas de apóstoles y obispos. Mencionó a los que fundaron iglesias, a los que murieron por la fe, a los que fueron perseguidos o redimidos. Pero sobre María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, la mujer que el propio Jesús llamó por su nombre en el jardín, no dedicó una sola línea, ni una. ¿Puede un historiador tan meticuloso haberla pasado por alto por simple descuido? Imposible. Eusebio no olvidaba elegía, y eligió omitir, porque su obra fue escrita bajo el auspicio del emperador Constantino, el mismo que convirtió la fe cristiana en religión del Estado. Y una religión imperial necesitaba orden, jerarquía, obediencia, no misticismo ni libertad interior. María Magdalena, con su enseñanza sobre la divinidad interior, era una amenaza para ese proyecto. No podían refutarla sin exponerla, así que la silenciaron. Un siglo después, Jerónimo de Estridón completó el trabajo. Fue él quien tradujo la Biblia al latín y determinó qué palabras y nombres serían recordados. En el Evangelio de Lucas, donde se habla de una mujer anónima que unge los pies de Jesús, Jerónimo decidió unir esa figura con la de María de Betania y con María Magdalena. No existía evidencia textual que justificara esa fusión. Fue una elección, un acto editorial con consecuencias de milenios. Con una sola traducción, convirtió a la discípula amada en la mujer pecadora, la maestra en penitente, la líder espiritual en símbolo de arrepentimiento. Esa operación fue tan exitosa que moldeó la percepción colectiva de generaciones enteras. Durante 15 siglos, millones de creyentes pronunciaron su nombre asociado a la culpa y a la redención, y la idea de que una mujer podía ser canal de revelación divina fue ridiculizada, desplazada, reducida a excepción. Lo que había sido sabiduría se transformó en penitencia. Lo que había sido libertad se convirtió en sumisión. Después vino Agustín de Hipona, arquitecto de la teología occidental. Escribió millones de palabras sobre el alma, la gracia, el pecado y la fe. Pero sobre María Magdalena apenas unas pocas, y todas dentro del marco moral que la Iglesia necesitaba, la mujer caída perdonada por la misericordia divina. Nunca como maestra, nunca como apóstol. Y sin embargo, Agustín conocía los textos gnósticos, conocía las tradiciones orientales, conocía las corrientes de pensamiento que veneraban a María como portadora de revelaciones. Lo sabía, pero eligió callar, porque Agustín no solo escribía para Dios, escribía para Roma. El resultado de ese silencio fue devastador. Durante siglos, la mitad de la humanidad quedó excluida de la posibilidad de enseñar, predicar o guiar espiritualmente. La figura de María Magdalena,
fue convertida en advertencia moral, en recordatorio de lo que una mujer debía ser: arrepentida, humilde, sumisa. Así se construyó un modelo de control perfecto. No hacía falta encadenar los cuerpos cuando se podía encadenar la conciencia. Pero incluso dentro de la propia iglesia hubo voces que dudaron. Algunos monjes del desierto, alejados del poder central, conservaron versiones orales donde la Magdalena era llamada Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Esa tradición nunca desapareció del todo, solo se escondió en los márgenes, esperando su hora. Cuando aplicamos un análisis forense al silencio, el patrón se vuelve inconfundible. Los padres de la iglesia escribían extensamente sobre figuras útiles al poder: Pedro, el fundador visible; Pablo, el predicador del imperio; Constantino, el protector de la fe. También dedicaban volúmenes enteros a condenar a los herejes: Marción, Valentín, Basilides, todos los que desafiaban la ortodoxia. Pero sobre María Magdalena, ni defensa ni ataque, solo un vacío absoluto. Y eso es lo más revelador de todo, porque el silencio total no se reserva a lo irrelevante, sino a lo peligroso. Cuando algo amenaza las bases del poder, lo más eficaz no es destruirlo, sino borrarlo sin dejar huella. Así, con el tiempo, el pueblo olvida que alguna vez existió. Pero lo que los teólogos olvidaron es que la verdad tiene memoria propia. Puede dormir durante siglos, pero nunca muere. Y hoy, después de 2 milenios de oscuridad, el eco de ese silencio se ha convertido en testimonio. Cada documento omitido, cada nombre borrado, cada evangelio apócrifo es ahora una pieza del rompecabezas. El silencio, analizado con la mirada del alma, habla. Habla de miedo, habla de control, habla de la voluntad humana de suprimir lo que no puede dominar. Y en esa confesión involuntaria, los padres de la iglesia dejaron su firma, intentaron proteger la estructura, no la verdad. Cuando comprendemos esto, entendemos que la historia de María Magdalena no es solo la historia de una mujer, sino la metáfora del alma humana. Su exclusión es el reflejo del exilio de nuestra propia luz interior. Lo que la iglesia hizo con ella, el mundo lo hace constantemente con todo lo que no puede controlar, lo convierte en pecado, lo degrada, lo borra. Pero la divinidad no desaparece porque la nieguen, simplemente se disfraza, se oculta, espera el momento propicio para regresar. Y ese momento ha llegado, porque el silencio que la envolvió durante 2 milenios está resquebrajándose. Los textos prohibidos resurgen, los símbolos se reinterpretan, la conciencia colectiva empieza a recordar. Las mismas fuerzas que la silenciaron están perdiendo poder. Y lo que antes fue considerado blasfemia ahora se reconoce como sabiduría. La humanidad está aprendiendo a escuchar con oídos interiores, no con dogmas. Quizás por eso, en nuestros días, tantas personas sienten una atracción inexplicable hacia su figura. No por devoción religiosa, sino por resonancia. María Magdalena representa la parte del ser que fue reprimida, la intuición, la sensibilidad, la libertad espiritual. Su redención no consiste en lágrimas, sino en recordar quién era realmente. Ella no necesita ser perdonada, el mundo necesita perdonarse por haberla olvidado. Cada vez que alguien despierta y se atreve a buscar la verdad dentro de sí, el silencio impuesto hace siglos pierde un poco más de poder, porque la censura solo puede reinar mientras el alma duerme, y la humanidad está despertando. Pronto, las versiones oficiales quedarán como polvo sobre los textos antiguos. La nueva revelación no vendrá de concilios, sino de conciencia. Los templos que se alzaron sobre la mentira se derrumbarán no por fuerza, sino por inutilidad. Y cuando eso ocurra, el nombre de María Magdalena ya no será sinónimo de pecado, sino de libertad. Cuando el poder pensó que había silenciado a María Magdalena para siempre, su voz se ocultó en los lugares donde el control no podía llegar: en los desiertos, en los márgenes, en la memoria de los pueblos nómadas. Allí, entre los que no tenían templos ni fronteras, sobrevivió la historia que la iglesia intentó enterrar. Era transmitida en susurros, en canciones, en lenguas que los inquisidores no podían descifrar. Y en el centro de esa tradición aparecía una figura envuelta en misterio: Sara la Negra. Cada año desde hace siglos, los gitanos de toda Europa peregrinan al pequeño pueblo costero de Saints-Maries-de-la-Mer, en el sur de Francia. Llegan desde España, Italia, Rumania, Bélgica, y se reúnen para rendir homenaje a Sara, a quien llaman Sara la Cali, Sara la Negra.
La Iglesia Católica nunca aprobó oficialmente esta devoción, pero tampoco pudo extinguirla, porque Sara no pertenece al Vaticano, pertenece al corazón del pueblo. Los investigadores que han seguido esta tradición descubren algo fascinante. La celebración no es un simple ritual folclórico, sino una memoria viva. Durante la procesión, los peregrinos bajan la estatua de Sara desde la cripta de la iglesia hasta el mar, la sumergen en las olas, cantando en romaní antiguo palabras que ningún sacerdote ha logrado traducir del todo. No es un bautismo tradicional, sino un acto de purificación ancestral. Dicen los ancianos gitanos que ese baño sagrado simboliza la llegada milagrosa de María Magdalena a las costas de la Provenza, y que Sara fue quien la recibió o, según otras versiones, su hija, su discípula, su continuación. La leyenda cuenta que cuando María y sus compañeros fueron arrojados al mar sin remos ni velas, Sara esperó en la orilla. Era una mujer de piel oscura, proveniente de Egipto, guardiana de los antiguos misterios. Cuando vio la barca a la deriva, extendió su manto sobre las aguas y el mar se calmó. Por eso la veneran como protectora del viaje, del destino, del paso entre mundos. Pero detrás de la historia simbólica hay un significado mucho más profundo. En las tradiciones ocultas, Sara representa el linaje espiritual de María Magdalena, la semilla viva de su enseñanza. No importa si fue hija biológica o discípula iniciada, lo esencial es que recibió la transmisión de la verdad interior. Ella heredó lo que su maestra no podía dejar escrito, la certeza de que lo divino habita en el alma, no en las instituciones. Esa sabiduría fue preservada en los pueblos nómadas, porque los nómadas no tenían nada que perder. No podían ser excomulgados, porque no reconocían autoridad externa. No podían ser silenciados, porque su templo era el camino. Sara, entonces, se convierte en símbolo de resistencia espiritual. Es la sombra que sobrevivió cuando el sol fue ocultado. Su piel negra no es solo un rasgo físico, es una metáfora de lo oculto, de lo invisible, de la sabiduría que la luz del poder no puede iluminar. En el lenguaje esotérico medieval, el color negro representaba el misterio anterior a toda creación, el útero cósmico donde germina la verdad. Por eso las estatuas de Sara, y también las llamadas vírgenes negras de Francia, son más que figuras religiosas, son códices en piedra de un conocimiento perdido. La Iglesia intentó explicar su color oscuro diciendo que se debía al humo de las velas, pero los análisis químicos demostraron que fueron talladas deliberadamente así. No se ennegrecieron con el tiempo, nacieron negras. Los artesanos sabían lo que hacían. Estaban dejando un mensaje en clave: la sabiduría original, la gnosis femenina, había sido cubierta, pero seguía viva bajo otra forma. María Magdalena blanca en los evangelios, Sara negra en el exilio. Dos rostros de la misma verdad. Esa dualidad, la luz y la sombra, la maestra y la discípula, la revelación y el secreto, recorrió toda Europa a través de las rutas gitanas. En sus canciones se hablaba de la primera madre, un título que los etnógrafos del siglo XIX encontraron repetido en distintos dialectos. Decían que la primera madre había enseñado que la luz que buscas no está en el cielo ni en los templos, está en tu pecho, y nadie puede dártela porque ya es tuya. Esa frase, casi idéntica a la que se conserva en el Evangelio de María y en el de Tomás, prueba que la transmisión no fue destruida, solo cambió de piel. La figura de Sara representa, por tanto, el ADN espiritual de María Magdalena. No es una línea de sangre, sino una línea de conciencia, un legado que pasa de generación en generación, no por escritura, sino por resonancia. Cada mujer que se atreve a hablar su verdad, cada persona que elige la libertad interior por encima del miedo, se convierte en heredera de esa corriente invisible. Es lo que los gnósticos llamaban la cadena de la luz, una transmisión silenciosa que atraviesa los siglos y mantiene viva la llama del conocimiento. Cuando los cruzados arrasaron el sur de Francia, cuando los inquisidores quemaron los textos cátaros y las bibliotecas monásticas, pensaron que habían destruido esa corriente. Pero el fuego solo destruye lo que puede tocar, y las enseñanzas de María Magdalena no estaban en papel, estaban en almas. Los supervivientes las llevaron consigo en canciones, en historias contadas a los niños junto al fuego, en símbolos bordados en telas o tallados en amuletos. Así cruzaron montañas, siglos y fronteras. Por eso la devoción a Sara se mantuvo viva incluso durante las persecuciones más brutales. Nadie puede quemar una historia que viaja en la voz de un pueblo.
Nadie puede encarcelar un símbolo que pertenece a la memoria colectiva. Y cuando los antropólogos modernos preguntan a los gitanos quién fue Sara, las respuestas son diversas, pero todas apuntan a lo mismo. Fue la mujer que guardó el secreto, la que llevó dentro de sí la verdad que los poderosos temían. Esa verdad, transmitida en silencio, no busca crear una nueva religión, busca recordar a la humanidad su poder original. María enseñó que el Cristo no está en los altares, sino en la conciencia despierta. Sara preservó esa enseñanza disfrazada de leyenda para que pudiera sobrevivir entre los simples, los olvidados, los perseguidos. En ellos se refugió la sabiduría que los reyes no podían poseer ni los teólogos controlar. Hoy, siglos después, ese linaje invisible sigue latiendo. No se mide en genealogías ni en reliquias, sino en almas despiertas. Cada persona que siente una conexión inexplicable con la figura de María Magdalena está respondiendo a esa herencia espiritual, no porque sea descendiente de sangre, sino porque su alma pertenece al mismo linaje de buscadores que ella inició. Ese linaje no tiene templos ni jerarquías. Se reconoce por un solo signo, la búsqueda incansable de la verdad interior. Y aunque los imperios se levanten y caigan, aunque las religiones cambien de rostro, esa búsqueda permanece. Es la corriente subterránea que ha acompañado a la humanidad desde el principio, la chispa que ningún poder ha podido extinguir. Por eso, cuando miles de personas llevan cada año a Sara la Negra hasta el mar, lo que están reviviendo no es un mito, sino una memoria ancestral. En cada ola que toca su manto, en cada canto que se eleva al cielo, vibra el eco de las enseñanzas que María dejó. Es el recordatorio de que la fe no necesita permiso, que el amor divino no se mendiga, que la verdad no se impone, se reconoce. La figura de Sara, con su rostro sereno y su piel oscura, encarna la unión entre el misterio y la revelación, entre lo femenino y lo divino, entre la sabiduría antigua y el despertar moderno. Ella es la prueba de que la historia nunca se borra del todo, solo cambia de forma hasta que alguien está listo para escucharla. Y si hoy estas palabras resuenan en ti, es porque ese linaje te está llamando. El silencio que rodeó a María Magdalena durante 2 milenios está desapareciendo, y lo hace con la misma sutileza con la que ella enseñaba, sin ruido, sin templos, sin jerarquías. Su retorno no es físico, sino vibracional. Está ocurriendo en la conciencia de miles, quizás millones de personas que comienzan a sentir que algo dentro de ellos se despierta. Es el mismo fuego que ardía en la cueva de Sainte-Baume, la misma llama que los cátaros protegieron hasta morir, el mismo resplandor que los gitanos preservaron en sus canciones, la llama del conocimiento interior. María Magdalena no dejó un testamento escrito en piedra, dejó una frecuencia, una vibración que atraviesa el tiempo y despierta en aquellos que están listos. Por eso, cuando una persona escucha su nombre y algo se mueve dentro, no es simple curiosidad, es memoria, es el alma recordando su parentesco espiritual, porque todos, hombres y mujeres, llevamos una parte de esa herencia. Todos somos, en algún nivel, portadores de la chispa que ella protegió. El linaje de María no se transmite por sangre, sino por despertar. No se hereda por genealogía, sino por resonancia. Es la corriente invisible de aquellos que se niegan a aceptar la verdad impuesta, los que buscan experiencia directa, los que sienten que lo sagrado no necesita intermediarios. Son los que reconocen la voz del Cristo interior y no temen seguirla aunque el mundo los llame herejes. Durante siglos, los que pertenecían a ese linaje vivieron escondidos. Monjes del desierto, alquimistas, místicos, poetas, sabios perseguidos que hablaban en metáforas para no morir en la hoguera. Pero todos compartían la misma esencia, la certeza de que Dios habita en el interior, no en las instituciones, que el reino no se conquista por obediencia, sino por consciencia, que el alma es templo y altar al mismo tiempo. Hoy ese linaje ya no necesita esconderse. El ciclo del silencio ha terminado. La humanidad ha alcanzado el punto en que puede mirar hacia adentro, sin miedo a ser aniquilada por la verdad. El retorno de María Magdalena no es una religión nueva, es una comprensión antigua renaciendo. Ella no viene a reemplazar creencias, viene a recordar lo que cada creencia olvidó, que la experiencia de lo divino es personal, íntima e intransferible. El mensaje que ella custodiaba era simple y al mismo tiempo insoportable para los imperios: la libertad espiritual. Una libertad tan pura que no depende de absoluciones ni de templos, tan radical que destruye toda jerarquía. Por eso su palabra fue suprimida,
Por eso su nombre fue degradado. Por eso su final fue borrado. Porque quien se sabe libre no puede ser dominado. Y quien encuentra a Dios en su interior no necesita intermediarios. La tragedia de María Magdalena fue también la tragedia de la humanidad, la pérdida del contacto con su propio centro. Durante siglos, la humanidad buscó a Dios fuera, en las cúpulas de los templos, en la voz de los sacerdotes, en los dogmas escritos por hombres. Pero la búsqueda externa solo multiplica el vacío. El verdadero encuentro ocurre cuando uno se atreve a cerrar los ojos, cuando la mente se aquieta y el alma recuerda su origen. Entonces se comprende lo que María sabía, que el Cristo no es un nombre, es un estado de conciencia. Por eso su historia no puede terminar en una tumba, porque su cuerpo pudo haber muerto, pero su enseñanza no pertenece a la materia. Vive en cada mirada que se atreve a ver lo invisible, en cada corazón que siente sin miedo, en cada espíritu que elige la verdad sobre la comodidad. Vive en los artistas que pintaron su símbolo oculto, en los místicos que repitieron su enseñanza disfrazada de parábola, en los científicos que intuyen que la conciencia precede a la materia. Vive en cada persona que, aun sin saber su nombre, practica su sabiduría, vivir en conexión directa con lo divino. El retorno de María Magdalena no se anuncia con trompetas, sino con despertares silenciosos. Es un movimiento interior, invisible a los ojos del poder, pero irresistible para las almas despiertas. La humanidad está recordando la mitad perdida de su divinidad, la parte que fue declarada peligrosa y convertida en sombra. Pero las sombras no son oscuridad, son la otra cara de la luz. Y cuando se integran, la totalidad resplandece. Quizás por eso el mundo actual atraviesa tanta confusión. Todo lo viejo se desmorona, las estructuras religiosas, las políticas, las morales. El ruido del colapso no es destrucción, es parto. Algo nuevo está naciendo, y lo nuevo siempre se anuncia con caos. Lo que está emergiendo es la conciencia de unidad que María encarnó, un despertar que ya no separa lo divino de lo humano, ni lo masculino de lo femenino, ni la fe de la razón. Ella sabía que su mensaje no sería comprendido en su tiempo. Por eso sembró en silencio. Por eso enseñó a quienes podían entenderla, y les pidió que no buscaran templos, sino corazones. Esas semillas viajaron en el viento, y ahora 2000 años después, están germinando. Cada persona que cuestiona lo impuesto, que busca autenticidad, que se atreve a creer sin miedo, es una semilla brotando. Y así la profecía se cumple. La mujer que fue llamada pecadora, la que fue expulsada, la que fue difamada, está regresando como símbolo de sabiduría, como maestra silenciosa del despertar moderno. No necesita reivindicación histórica, porque su verdad no depende del reconocimiento humano. Necesita que la recordemos dentro de nosotros, porque su historia es la nuestra. Cuando miras hacia tu interior y sientes la presencia divina sin intermediarios, ahí está ella. Cuando perdonas sin esperar absolución, ahí está ella. Cuando eliges la verdad aunque duela, ahí está ella. Cuando amas sin pedir permiso, cuando oras sin palabras, cuando escuchas el silencio y sientes que el universo te responde, María Magdalena vive en ti. Por eso los antiguos decían que ella no murió, solo cambió de forma, de mujer de carne a presencia etérea, de discípula de Cristo a maestra del alma, de figura histórica a energía viva. Ella no pertenece al pasado, pertenece a la hora, porque la libertad espiritual que encarnó no tiene fecha ni religión. Es el pulso eterno que habita en toda conciencia despierta. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la razón por la que estás escuchando estas palabras. No por casualidad, sino por resonancia. Porque hay algo en ti que reconoce esta verdad y la reclama como suya. Tal vez no recuerdes cuándo empezó tu búsqueda, pero sabes que no puedes detenerla. Porque el alma que ha probado una gota de verdad ya no puede conformarse con la mentira. Esa es la herencia de María Magdalena, el impulso de recordar. Recordar que no hay distancia entre tú y lo divino, que el poder no está afuera, que el templo eres tú. Ella lo supo, lo vivió y lo enseñó hasta el último aliento, aun sabiendo que la historia la condenaría. Pero también sabía que habría un tiempo, este tiempo, en que sus palabras volverían a despertar en la conciencia colectiva. Y ese momento es ahora. Tú eres la continuación de su evangelio, no uno escrito con tinta, sino con actos, con decisiones, con presencia. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, la luz sobre el miedo, la compasión sobre el juicio,
Estás reescribiendo las páginas que quemaron, porque las verdaderas escrituras del alma no pueden destruirse. María Magdalena fue silenciada por enseñar que todos somos templos vivientes del Espíritu. Fue condenada por decir que el Cristo habita en el interior de cada ser humano. Pero ese mensaje ha sobrevivido a imperios, inquisiciones y siglos de oscuridad. Sobrevive porque es verdad. Y la verdad, aunque la entierren, siempre resucita. Así su historia no termina con su muerte. Termina contigo, con cada ser humano que decide despertar, con cada corazón que recuerda, con cada conciencia que se atreve a brillar. Porque el legado de María Magdalena no es una reliquia antigua, es una llama que sigue encendida. Y esa llama, hoy, está en tus manos.